Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar entonces ahora con una nueva clase. En la clase pasada tendríamos que haber visto Juan Manuel de Rosas. Lamentablemente no pudimos tener la clase grabada, pero ustedes han leído sobre Rosas, que simplemente estos 40 minutos los vamos a dedicar a recalcar y a remarcar las cosas que me interesan sobre Rosas para que ustedes puedan recalcar, digamos, la lectura que han hecho en clase, la clase pasada. No es una clase perdida, al contrario, me parece que es muy interesante que ustedes puedan también leer, ¿no? Eso les ayuda también a poder ir recapitulando un poco las cosas, ¿no? Por ahí cuando uno escucha y toma apuntes, eso es difícil hacer al mismo tiempo. Entonces, vienen bien también un poco de lectura, de parar un poco, ¿no? Y de hacerlo de un modo más reflexivo, más pausado. La desventaja es que a veces uno no puede explicar todo lo que quisiera sobre el tema. De todas maneras, en el libro tienen una muy buena explicación, breve y concisa, sobre Rosas, y una muy buena postura respecto a Rosas. Ustedes saben que Rosas es un personaje controvertido en la historia argentina, es un personaje que no es valorado como lo que es, ¿no? Que es un héroe de la patria. Un personaje controvertido porque así son los grandes hombres, ¿no? Que marcan un antes y un después en la historia. Y ciertamente le ha tocado a Rosas vivir épocas muy difíciles y tuvo que tomar medidas acordes a la situación y por lo tanto medidas que no siempre fueron aplaudidas por todos. De lo que no queda duda es que esas medidas eran lo mejor para la patria en ese momento y que incluso Rosas lo hace sabiendo que sacrificaba algo que para todo hombre es muy sensible, que es su buena fama. Ustedes han leído cuál era la situación de la Argentina en la época en que Rosas entra, por decir así, en juego dentro del mundo político. Vieron también que Rosas no era un político, Rosas era un estanciero, hijo de estancieros, un hombre muy capaz, un hombre con mucho carácter, y que en principio iba a dedicar su vida a trabajar la tierra, a tener estancias. Es verdad que él nace de una familia rica, hacendada, pero también es verdad que él poco hereda de su padre, es más, devuelve prácticamente todo lo que le habían heredado y se queda simplemente con lo que había sido herencia de su esposa, Encarnación, y hace trabajar esa tierra, ¿no? Y a partir de ahí logra ciertamente una gran riqueza, ¿no? Pero esa riqueza él la va a sacrificar y la va a poner incluso al servicio de su gobierno, ¿no? De la gobernación de Buenos Aires. Bien, lo vimos nosotros también entrar en juego como jefe de los Colorados del Monte, como se les llamaba, a los guardias, los guardianes de la frontera entre el indio y las poblaciones blancas, ¿no? Criollas. Saben ustedes que prácticamente para esta época no había un ejército de frontera, ¿no?
el cuerpo de blandengues, que se le llamaba, que eran los que custodiaban la frontera, una especie de gendarmería de la época, habían sido llevados a la guerra de la independencia. Entonces se descuida un poco las fronteras. A raíz de eso es que Rosas crea un grupo de gauchos con sus mismos peones y peones de otras estancias que se hacen llamar los Colorados del Monte, justamente porque utilizan el rojo punzó para distinguirse. Y ellos tienen como objetivo, ¿no? Son creados para la custodia, ¿no? de las poblaciones limítrofes con la frontera con el indio. Los indios, muy contrariamente a lo que se dice hoy, que está tan en boga y tan sensible el tema respecto de los pueblos originarios, como se les llama, ¿no? Habría que ver originarios de dónde son. La mayoría de los que hoy luchan por tierras y eso no son pueblos originarios de la Argentina, ¿no? Son pueblos originarios de Chile. Tienen que ir a reclamar las tierras en Chile. Lamentablemente entonces, dijimos, las poblaciones que existían en el sur no eran poblaciones pacíficas, ¿no? Entonces, la relación entre los pueblos criollos y la población indígena no era buena, ¿no? A raíz de eso, entonces, es que se fundan los Colorados del Monte. Sin embargo, Rosas tiene un plan, y un plan más inteligente que la mera defensa, por decir así, ¿no? Tiene un plan estratégico para poder llegar, ¿no? y hacer la paz con los indios. Bien, bueno, entonces como jefe, digamos, de milicias de campaña, Juan Manuel de Rosas se convierte en un líder, ¿no? Entre los estancieros del sur. Por eso era ya por entonces muy, muy querido, ¿no? Sin embargo, no tenía la intención de meterse en el mundo de la política, no era su aspiración. Cuando ocurre todo el levantamiento del ejército de operaciones que estaba peleando en la banda oriental contra Brasil, y cuando el general Lavalle toma la ciudad de Buenos Aires, incluso antes, Rosas ayuda al coronel Dorrego a organizar la defensa de la ciudad de Buenos Aires. Rosas le aconseja a Dorrego que no entre en lucha directa con el ejército de Lavalle, porque era un ejército armado, un ejército que venía entrenado para la guerra, iba a perder. Y de hecho sucede eso, ¿no? El Dorrego, por su ímpetu, ¿no? de actuar y por el afán de tomar cartas en el asunto con rapidez, se embarca en un enfrentamiento contra Lavalle donde él mismo cae prisionero, ¿no? Y pierden la ciudad de Buenos Aires. A raíz de eso entonces, Rosas, que ya estaba esperando el refuerzo de Estanislao López, el caudillo de Santa Fe, a quien Rosas le había aconsejado a Dorrego esperar que llegaran las tropas. Lo mismo Francisco Ramírez también ya había ofrecido sus tropas de Entre Ríos, pero no llegaban aún. Entonces enfrentarlas solos era peligroso y de hecho así fue, ¿no? Cuando Lavalle asesina al coronel Dorrego, entonces Rosas, aliado con López y con las tropas de Ramírez que ya habían llegado, lo acorralan a Lavalle y lo obligan a capitular. Eso significó
que Rosas comienza a ser un personaje importante en el ámbito de Buenos Aires. Lavalle no sabe qué hacer, o sea, ha obtenido el gobierno, ha matado al gobernador, pero él tampoco tiene dotes para el gobierno, entonces nadie lo quiere en Buenos Aires porque lo rechazan. Entonces no sabe qué hacer con lo que ha obtenido y por eso es que ocurre ese famoso encuentro entre Rosas y Lavalle. Previamente Lavalle le había ofrecido al general San Martín que fuera gobernador de Buenos Aires. San Martín se encontraba en la banda oriental porque cuando se entera San Martín que la Argentina está peleando contra Brasil por la banda oriental, San Martín se embarca para poner su experiencia militar al servicio de la defensa de una parte del territorio argentino como era la banda oriental. Muchos de sus compañeros, por decir así, de los súbditos de San Martín en la lucha por la independencia estaban peleando ahí. Lavalle había sido, ¿no?, miembro del ejército de San Martín. Lo mismo el general José María Paz. Bien, pero cuando San Martín está en el puerto de Montevideo, le llega una carta de Lavalle donde le ofrece ser gobernador de Buenos Aires. Ahí en ese momento San Martín también se entera del asesinato de Dorrego y muy muy dolido por esa situación rechaza todo y le manda una carta a Lavalle donde le aconseja, ¿no?, que cualquier gota de sangre de un hermano argentino que pueda ahorrar, le aconseja que la ahorre. Es decir, le está recriminando el asesinato de Dorrego. Muy triste, San Martín decide volverse porque se da cuenta de que son luchas fratricidas, ¿no?, luchas entre hermanos. Y San Martín nunca, jamás quiso desenvainar su espada contra los argentinos. Y ni siquiera contra sus enemigos, argentinos enemigos, como el caso de Alvear o, ¿no?, de otros liberales que se le oponían. Bien, por esa razón el general San Martín no llega a Buenos Aires. Y imagínense el deseo que él tendría de volver a su patria. Y sin embargo decide no volver. Y se vuelve desde la puerta, es como llegar hasta la puerta de tu casa y no entrar, ¿no?, para que ustedes vean qué sentido del honor que tenía el general San Martín, que incluso es capaz de renunciar a un deseo tan grande como era el de volver a la tierra, ¿no?, que él amaba, porque su nombre no se ha utilizado ni mezclado en guerras fratricidas, ¿no?, en guerras entre hermanos. Bien, a raíz de todo esto, entonces, Rosas y Lavalle, Rosas, por supuesto, lo tiene acorralado a Lavalle, está esperando que se rinda. Lavalle lo va a visitar a Rosas en su campamento y cuando llega ocurre esta escena que es siempre relatada, porque en esta escena es donde se ve el talante, por decir así, de Rosas, ¿no? Lavalle y Rosas eran conocidos, ¿no? Se conocían muy bien desde jóvenes, ¿no?, e incluso habían sido amigos, ¿no? Entonces, cuando llega Lavalle al campamento de Rosas, Rosas no se encontraba. Lavalle estaba realmente muy cansado, ¿no?, y le pide al soldado que está ahí un lugar para descansar. Entonces, bueno, el soldado le dice, no, el único lugar, digamos, un poco más resguardado era la carpa de Rosas. Entonces lo hace pasar y se tira en el catre de Rosas a descansar Lavalle, ¿no?
En eso, mientras él duerme, vuelve Rosas y le comentan que está ahí. Entonces entra, Rosas no lo despierta, lo deja que descanse, que duerma, y se le sienta al lado, ¿no? Se le sienta al lado y espera. Cuando Lavalle se despierta, entonces se encuentra con que Rosas le está velando el sueño, ¿no? Y pasa ahí algo que en la historia del pueblo de Israel ya había pasado, ¿no? Muchos escritores, historiadores lo, lo hacen, ¿no? Lo comparan como alguna situación análoga, cuando David y Salomón se encuentran, ¿no? Y David tiene la posibilidad de matar a Salomón en el fondo de una cueva, ¿no? Sin que éste se percatara, digamos, de que él estaba ahí adentro también, ¿no? Lo tuvo en sus manos y no lo mató porque no quiso, ¿no? Por el respeto que le tenía David a Salomón, ¿no? Perdón, a Saúl, ¿no? A Saúl. Con Rosas y Lavalle sucede algo parecido, ¿no? En este caso. Lavalle estuvo en las manos de Rosas, ¿no? Rosas podría haberlo tomado ahí prisionero, podría haberlo matado si hubiese querido, ¿no? Y se acababan los problemas. Cuando se despierta, Rosas le hace notar eso. Le dice, ¿se da cuenta que ha estado usted en mis manos? ¿Se ha puesto usted en mis manos? Y Lavalle le contesta, si he venido hasta aquí es porque conozco, ¿no? La persona de Rosas, ¿no? Estaba segura de que Rosas no iba a cometer ningún tipo de deshonores, ¿no? Y matar a una persona sin defensa era un deshonor, ¿no? Cosa que él sí había hecho con Dorrego, ¿no? Aquí queda claro entonces el sentido, la fama que tenía Rosas delante de sus contemporáneos, ¿no? Incluso de quien ahora era su enemigo, ¿no? Enemigo de guerra en este caso. Bien, después de esto, Lavalle hace un pacto con Rosas, Lavalle se retira y Rosas queda como dueño y señor de Buenos Aires. En el ámbito militar, Rosas no tenía pensado hasta este momento en mezclarse en cuestiones políticas, ¿no? Él como jefe, digamos, de tropas de campaña había salido en defensa de las autoridades legítimas. Nada más, no había intenciones de meterse en política. Pero bueno, las circunstancias van a hacer que Rosas, después del asesinato de Dorrego, pase a ser, ¿no?, el personaje ideal para el gobierno de Buenos Aires. La situación era difícil, había mucho caos en el gobierno, había muchos problemas que solucionar, y entonces se necesitaba una persona enérgica, una persona con carácter capaz de restaurar el orden. Había desorden, no había una autoridad nacional que se respetara. La capital, digamos, natural de la nación estaba totalmente desorganizada tras la muerte de su gobernador. La situación económica era desastrosa después de la guerra con el Brasil y además con el empréstito famoso adquirido por Rivadavia. Estábamos absolutamente en deuda. La situación de la educación era lamentable porque era un país que se abocó a la guerra, ¿no? Y siempre que un país se aboca a la guerra descuida el resto de los ámbitos. Entonces se aboca absolutamente todo. Toda la economía se aboca a la guerra, las personas, los hombres a la guerra, y eso trae, por supuesto, un desequilibrio social que hace que sea imposible abocarse a otros ámbitos que se necesita
paz para poder lograr, ¿no? Como es el ámbito de la educación, por ejemplo. Bien, Rosas, con todo este panorama desastroso a nivel provincial y a nivel nacional, se sienta, va a aceptar ser gobernador. Él, para poder ser gobernador, él pide lo que se llama en este primer gobierno las facultades extraordinarias, es decir, ¿no? La facultad de poder tomar decisiones sin necesidad de tener el pleno, ¿no? consentimiento de todos, de tomar decisiones rápidas porque era el momento lo que exigía, y se lo dan. O sea, las facultades extraordinarias no son inventadas por Rosas, ni se la dan solamente a él. Ya otros gobernadores de Buenos Aires habían tenido facultades extraordinarias. Y se le llamaba así justamente porque significaba que ante una situación extraordinaria, el gobernador tenía facultades extraordinarias para tomar decisiones con rapidez en distintos ámbitos, aunque en otro momento, en un momento de paz, de tranquilidad, tendría que tomar consultas, ¿no? Consultar. Por ejemplo, en el ámbito de la guerra, sin consultar a un ministro, un asesor de guerra, en el ámbito de la economía, sin necesidad de tener todo el aval del secretario de Economía, etc. Bien, facultades extraordinarias. Rosa dijo, si no tengo las facultades extraordinarias no gobierno, porque, a ver, Rosa era una persona inteligente, sabía que la situación era grave y que si él tenía que estar pidiéndole permiso a todos, que eso incluía federales y unitarios, ¿no? en diferentes aspectos, eso es ingobernable. Entonces muy sabiamente pide las facultades extraordinarias y se la dan, ¿no? Nadie se opone a que él tenga las facultades extraordinarias. Con ese consenso, por decir así, Rosas comienza su primer gobierno. El primer gobierno de Rosas se puede decir muchas cosas, pero siempre recalcamos que lo más importante del primer gobierno de Rosas es que logró la unidad nacional. El haber logrado la unidad nacional, no estamos hablando acá de que existía un gobierno nacional, no existía todavía, y Rosas tampoco lo va a instaurar. Existía la unidad nacional sin que existiera una autoridad nacional, ¿no? Eso es muy interesante, porque va contra toda ideología, ¿no? Generalmente los ideólogos inventan los cargos primero y después los bajan, ¿no? Bajan la autoridad hacia el pueblo. Acá es al revés, ¿no? Acá es al revés. Primero se logra la unidad de pensamiento, la unidad de criterios, la unidad de objetivos, ¿sí? Y la unidad está. Y después sí, dice Rosas, después sí se elegirá una autoridad nacional que se va a respetar como por inercia, por decir así, ¿no? Como hay unidad, y esa misma unidad, esa unidad de criterios, decide elegir una autoridad, esa autoridad se va a respetar. Y dice, y después que hagamos todo esto, esta organización, hacemos la Constitución Nacional, que va a ser escribir, poner por escrito lo que ya estamos viviendo. Que en general lo que se hizo siempre, lo que hizo, ¿no? La ideología liberal en la Argentina y en todos los países americanos, fue al revés. Primero escribir lo que querían que el pueblo hiciera y después obligar al pueblo a que lo haga. La Carta Magna. Rosas tiene una idea al revés. Dice, hay que hacer que el pueblo viva primero, que viva en unidad, ¿no? que elabore, procese y viva los principios federales, y luego sí, todo lo que vivamos lo ponemos por escrito, porque eso va a ser la seguridad de que se va a cumplir, porque el pueblo está convencido de que así es. Por eso, esa brecha, digamos, que siempre hubo entre la teoría y la práctica, hizo que la Constitución Nacional prácticamente a lo largo de la historia argentina nunca ha sido cumplida exactamente, ¿no?
Es un papel que está ahí y que en muchos puntos se divorcia absolutamente de la realidad del pueblo argentino. En otros se mantiene coherente, se mantuvo coherente, al menos en algunas épocas históricas. Pero en general es un papel, y a lo largo de la historia las reformas que se fueron hicieron demuestran también que es un papel, y entonces se puede cambiar y adaptar según las necesidades políticas del momento. Bien, esto entonces con respecto a la idea que tiene Rosas de lo que es la Constitución o una ley fundamental para la Argentina, un sistema de gobierno y la vida práctica del pueblo argentino. Un gobernante así es un gobernante que gobierna así, ahí sí se puede decir con respeto a la voluntad popular, la verdadera voluntad popular, digamos, ¿no? El respeto por las tradiciones, las culturas, la cultura propia, ¿no? La idiosincrasia propia de un pueblo, el estilo de un pueblo. Bien, eso entonces, y la unidad nacional se va a afianzar, se va a como apoyar sobre un pacto que se hace, que se conoce como el famoso Pacto Federal. Ese pacto se firma definitivamente en 1831 y es un pacto que reconoce la autonomía de las provincias que lo firman, que en un principio son unas pocas y luego se van adhiriendo las otras. El Pacto Federal es la base de la unidad nacional, ¿no? Y el que logra que se firme es Rosas. Es un pacto entre provincias, no hay acá una imposición de parte de Buenos Aires, sino que es un acuerdo entre las provincias donde se establece el sistema federal de gobierno para las provincias, y se acuerda también que en temas de guerra internacional, ¿no? O en temas que tienen que ver con relaciones exteriores, digamos, con relaciones internacionales, Buenos Aires iba a ser, el gobierno de Buenos Aires, delegado por el resto de las provincias para tratar esos temas. Es decir, sin haber un gobierno nacional, hay un acuerdo en el cual, ¿no?, se dispone que Buenos Aires sea la delegada de las provincias para ese tipo de... No hay papeles, pero hay una conciencia de unidad nacional. Es decir, si hay un problema internacional, todas las provincias estamos involucradas, ¿sí?, como sucedió, de hecho, en el segundo gobierno de Rosas con el bloqueo anglo-francés, ¿no?, donde todas las provincias se sintieron atacadas y todas las provincias colaboraron para la recuperación de la soberanía, ¿no? Bien, entonces, en el primer gobierno la unidad nacional, punto clave. Rosas hizo muchas cosas, también trabajó en la educación, también trabajó en la parte económica, sobre todo lo va a hacer en 1835 cuando deja firmada la ley de aduanas. La ley de aduanas, que es la que establece cierta cantidad de impuestos a aquellos productos que eran elaborados en nuestro país, ¿no? Entonces, ningún país extranjero podía traer los mismos productos y competir con nosotros sin pagar un impuesto elevado. Eso es importante porque protege la producción nacional. Entonces, si quieren traer el mismo producto, pagan el impuesto. Si no, no entra. Para evitar la competencia desleal. Y además, unos impuestos bastante elevados a los productos superfluos, como el whisky, ¿no?, cierto tipo de vestimentas, ¿no?, europeas que entraban para determinado sector de la élite. La élite de las ciudades consumía muchos productos
de lujo, digamos, del exterior. Entonces Rosas lo que hace es ponerles impuestos elevados para que esos productos se vuelven caros, ¿no? y estaban destinados a un determinado tipo de personas de la población que podía pagar, ¿no? De esa manera el gobierno obtenía un ingreso por impuestos que le permitía ir de alguna manera pagando la deuda. De hecho, Rosas es el que termina de pagar la deuda del empréstito que había contraído Rivadavia, gracias a este sistema, digamos, económico. La ley de aduanas, que establecía una protección para la Argentina, va a ser muy criticada por los liberales, porque los liberales defienden la libertad de comercio, la libre navegación de los ríos, todas las libertades posibles. Y le va a traer grandes enemigos a Rosas, sobre todo la enemistad de Inglaterra y de Francia, que son los dos países que pretendían, ¿no?, aprovecharse de todas las libertades, ¿no?, en nuestro país. Consideraban a la América como una posible colonia, una posible colonia comercial, de donde ellos podían extraer sus materias primas gratis, ¿no? En cuanto Rosas pone una ley de aduanas, no les agrada, y la ley de aduanas es, por decirlo así metafóricamente, el decreto de pena de muerte, entre comillas, ¿no?, a Rosas. Después de la ley de aduanas se conspiran, ¿no?, Inglaterra y Francia, aliados con Brasil, para hacer caer a Rosas. Primero va a haber un intento militar, que es lo que se va a dar en el segundo gobierno de Rosas, lo que ustedes han leído, ¿no?, y que ocurre con el bloqueo anglo-francés, con el bloqueo francés primero y después con la alianza, ¿no es cierto?, anglo-francesa en el segundo bloqueo. Ese intento de lograr por la fuerza, ¿no?, revertir la situación y obligar a Rosas a que saque la ley de aduanas, a lo cual Rosas responde muy valientemente de que no. Está documentado, existe, ¿no?, es la cartita, digamos, que le manda, el ultimátum que le manda el capitán de navíos de los ingleses, donde le dice a Rosas que se rinda, ¿no?, que si no se rinde, no solo iban a bloquear el puerto, sino que lo iban a atacar y que lo iban a destrozar la ciudad de Buenos Aires. Rosas le contesta así lacónicamente: vengan más, los estamos esperando. Bien, valientemente Rosas defiende la soberanía nacional. Esa defensa es emblemática en la vuelta de Obligado, ¿no?, esa batalla que ustedes han leído, yo también. La batalla de la vuelta de Obligado es un símbolo de la defensa de la soberanía nacional, por eso se celebra el Día de la Soberanía ese día, donde se enfrentan los ingleses y los franceses contra las tropas nuestras criollas, y donde nosotros somos derrotados. Sin embargo, esa batalla es emblemática y se celebra. ¿Por qué? Porque ese día nosotros defendimos, como pudimos, con la astucia criolla, la soberanía de nuestras tierras, que eran invadidas por los ingleses y los franceses, en búsqueda, ¿no?, de la libre navegación de los ríos y la libertad de comercio y todo lo demás. Rosas acababa de dictar su propia sentencia con todo esto. Esto es la causa de que Rosas caiga el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros, que es lo que vamos a ver en los próximos 40 minutos. El haber derrotado a los ingleses, el haber logrado que los ingleses tuvieran que capitular, no después de la vuelta de Obligado, después, pero lo logra,
sin que la Argentina acepte ningún tipo de condiciones de parte de ellos. Entonces, es una victoria total de Rosas sobre los ingleses y sobre los franceses. Por eso, el general San Martín en su testamento le deja a Rosas su sable, el que le había servido para la defensa, ¿no?, para la independencia, porque considera que Rosas es un defensor de la independencia nacional, ¿sí?, un héroe, porque si él no lo hubiese hecho, nosotros seríamos esclavitos, ¿sí?, comerciales de los ingleses o de los franceses o de los dos juntos, o de Brasil, ¿no? Entonces, San Martín le reconoce a Rosas su honor como defensor de la independencia nacional. Eso es muy importante porque San Martín era un hombre muy parco de palabras y de gestos. Si San Martín hace un gesto como este y dice estas cosas es porque realmente ve en Rosas una nobleza que no ha visto ningún otro hombre. A ningún otro San Martín le cedió su sable. Ese sable, el sable del general San Martín, es el sable que Rosas después le va a regalar, también en un acto de desprendimiento y un acto simbólico impresionante, al general Francia, que es el que defiende el Paraguay, como símbolos también, ¿no? Porque Francia es un defensor de Paraguay, ¿no?, de la independencia de Paraguay. Bien, esta es entonces la figura de Rosas, a grandes rasgos, los hechos fundamentales de su primer y su segundo gobierno. Entonces, el primer gobierno, la unidad nacional. El segundo gobierno, la ley de aduanas, parte económica, y la defensa de la soberanía. Esos son los puntos claves que uno tiene que saber para hablar del primer y del segundo gobierno de Rosas. Rosas es un grande en la historia argentina, más allá de que se lo intentó enterrar, ¿no? Los liberales argentinos, como Mitre, como Sarmiento, lo enterraron en la historia para que nadie hablara de él, y si hablaban de él, que hablaran de él como un tirano, ¿no?, cuando Rosas fue el hombre providencial que Dios puso en la historia argentina para que la Argentina siguiera siendo independiente. Es, de alguna manera, otro San Martín en su época, reconocido por el mismísimo San Martín, reconocido incluso como amigo, ¿no?, con mucha intimidad. Rosas es uno de esos personajes que los argentinos, ¿no?, desconocemos. Es uno de esos personajes con los cuales la Argentina está en deuda todavía. Se hizo un hermoso trabajo de desenterrar al héroe en la época del revisionismo histórico, ya por 1920, 30, 40, ¿no? La historiografía del revisionismo histórico comienza de alguna manera con la figura de Rosas, ¿no?, el descubrimiento, el redescubrimiento de la figura de Rosas detrás de las mentiras, ¿no?, y las calumnias de los historiadores liberales. Sin embargo, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en esto. Hay que trabajar mucho por resaltar la figura de Rosas, porque es un héroe nacional, es un personaje arquetípico en la historia argentina, que sirve como figura, ¿no?, como para los niños, para los alumnos, ¿no?, que hay que destacar, que hay que alabar, que hay que, ¿no?, promover su conocimiento. Creo que es una tarea pendiente todavía en las escuelas, para que Rosas pueda realmente brillar y hacer imitado por el pueblo argentino en esto, justamente en la defensa de la unidad y en la defensa de la soberanía argentina. Bien, dejamos aquí entonces estos 40 minutos. En los próximos 40 minutos empezamos a ver
las causas de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852.